Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuestro Dios de poder llegar hasta donde ustedes están con el propósito de compartir el día de hoy, domingo 13 de septiembre, esta escuela dominical que hoy día se titula Oficios del Hijo de Dios. Así que ya pasadas las 10 de la mañana estamos comenzando en el nombre del Señor y lo vamos a hacer dando glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a orar a nuestro Señor para que nuestro Dios nos dirija en toda esta etapa en la que vamos a estar meditando en su palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias porque usted es bueno y es misericordioso y nos ha permitido el momento de llegar a esta oportunidad de estudiar su palabra, de aprender de ella y ella de enseñarnos más de usted, para que aprendiendo de usted podamos ser mejores hijos del Señor y así agradarle de mejor manera. Padre nuestro, abra usted nuestro entendimiento, el entendimiento de todos mis hermanos y amigos que están escuchando y atendiendo a esta escuela dominical, y que su Espíritu Santo trabaje presentando a Cristo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto, Señor, su Espíritu Santo es el que glorifica a nuestro Salvador. Y le ruego que me dé de su gracia, Señor, la necesaria para poder transmitir su palabra de manera clara y al alcance de todo entendimiento. Señor Todopoderoso, también le pedimos que tome control de toda esta señal, de todos estos equipos, para que podamos tener una escuela dominical sin contratiempos el día de hoy, en esta mañana. Le ruego su bendición para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vamos ahora a cantar el coro de la escuela dominical que cantamos todos los domingos con la ayuda del Señor, para introducirnos y luego pasar a la lección de lleno. Cantamos en el nombre del Señor. De la iglesia el corazón es la escuela dominical, es trabajo y es amor, es programa de salud. La iglesia marchará al ritmo del corazón. Los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. De la iglesia el corazón es la escuela dominical, es trabajo y es amor, es programa de salud. La iglesia marchará al ritmo del corazón. Los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. Amén. Que todo el mundo conozca que Jesús es el Salvador y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De esta manera ya nos vamos a introducir en la lectura, valga la redundancia, en la lectura de la lectura bíblica que nos propone la escuela dominical el día de hoy, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Y para adelantarle, para que usted ya lo vaya buscando en su Biblia, el texto para memorizar está en 1 de Samuel también, pero capítulo 30, verso 7. Así que primero vamos a dar lectura a la base bíblica y luego vamos a leer el texto para memorizar, no olvidándonos
que el título de la lección del día de hoy se llama Oficios del Hijo de Dios. Así es, oficios del Hijo de Dios. Bien, pasamos ahora a la lectura bíblica y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: le dijo a Natán el profeta: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Esa es la lectura bíblica. Y ahora el texto para memorizar en Primera de Samuel capítulo 30 verso 7, dice así, y lo leemos todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 7. Este título, los oficios del Hijo de Dios. Bien, vamos a orar una vez más para rogar al Señor la dirección en la exposición y también en el entendimiento de la exposición de la escuela dominical. Oremos al Señor. Padre nuestro, oramos una vez más para rogarle a usted su gracia, su dirección, para entender adecuadamente y también para transmitir como corresponde los puntos, los aspectos que usted quiere compartir con nosotros el día de hoy, para que queden atesorados en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón y también en nuestra memoria, de manera que podamos ponerlas por obras en el momento en que sea preciso. Señor, tome control de todo nuestro ser y líbrenos de toda turbación. Guíenos por su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia, para poder comprender el equilibrio de sus sanas y saludables enseñanzas. Y además para ponerlas por obra. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, amados hermanos, el título Oficios del Hijo de Dios nos habla de oficios, que son trabajos, labores, roles que se desempeñan y que en este caso son los roles, las labores que desempeña nuestro Señor Jesucristo. Y acá, para comenzar a introducirnos en ello, en la lectura bíblica el texto dice en 2 de Samuel 7:2, y le dijo Natán el profeta. Aquí, en este título, en esta lección, encontramos que es la primera vez que se nombra al profeta Natán en la Biblia. Es la primera vez. Y se lo nombra porque cuando vamos a ir analizando antes de introducirnos en la introducción, veremos que Natán fue un personaje de gran importancia en el desarrollo del reinado de David. ¿Quién fue Natán? Como acabamos de decirlo, Natán fue un profeta. En 2 de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 12, del 1 al 25, vemos cómo larga y bastante didácticamente David es reprendido por su pecado realizado con Betsabé, y esta persona que lo reprende es precisamente Natán. Ahora, cuando analizamos toda esta situación de Betsabé, Betsabé, según dice 2 de Samuel capítulo 11, verso 2 al 4, donde dice: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Hilam, mujer de Urías Eteo. Ahora, Betsabé era hija de Hilam. ¿Quién era Hilam? Según 2 de Samuel capítulo 16, verso 23, que dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón.
Y miramos más adelante, miramos más adelante en 2 de Samuel capítulo 23, verso 34, que dice, Eifelel, hijo de Asbaí, hijo de Maaca, Hilam, hijo de Aitofel, Gilonita. Entonces encontramos que Betsabé era nieta de Aitofel, y Aitofel fue un gran consejero en la corte de David y en la corte también de Salomón. Tal así que dice el verso 23 de 2 de Samuel capítulo 16, que cuando se se consultaba a Aitofel, era como si se consultase la palabra de Dios. Entonces esta Betsabé tenía una buena ascendencia, era una buena ascendencia. Y este Aitofel tuvo un hijo llamado Eliam, que según dice el texto en 2 de Samuel capítulo 23, verso 34, era soldado de David, igual que Urías. Entonces existe la posibilidad de que este Urías haya pedido la mano de Betsabé a su compañero de armas. Ahora, evidentemente, cuando nosotros miramos la palabra del Señor con más detalle, nos damos cuenta de que había una gran diferencia de edad entre Urías y Betsabé, pero de ninguna manera eso es razón para que David pecara con Betsabé. De tal manera fue este Aitofel que en las luchas por la sucesión en que estuvo el reinado constantemente, siempre estuvieron ahí los profetas y los consejeros. Y ahora, dejando un poquito de lado a Betsabé, quería yo ilustrarle un poquito acerca de la genealogía de Betsabé, para que viera que Betsabé tampoco era tan una aparecida, sino que tenía en realidad cierta ascendencia y tenía cierta familiaridad con el reinado de David. Pero volviendo al tema que nos preocupa aquí, es ver quién era Natán. Natán fue un profeta, y este profeta y muchos otros profetas también influenciaban mucho en las decisiones de los reyes a través de su consejería. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 1, versículos 8 al 45, que no los vamos a leer todos, tranquilo, vamos a leer solamente el verso 24, 25 y 26, ¿m? y, y algunos ahí donde nos damos cuenta de que el profeta Natán influenció para que el heredero de David del reinado de David fuera Salomón. Por ejemplo, en el verso 24 dice, y dijo Natán, rey señor mío, ¿has dicho tú, Adonías, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Mm? Porque han descendido y han matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él. Ha dicho, viva el rey Adonías. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Adonías quería usurpar el reinado de su padre llamado David. ¿Mm? Y él hizo su propia fiesta y se declaró rey y buscó a sus propios sacerdotes que lo bendijeran. Pero Natán, que era un poco más derecho, un poco más correcto, va donde el rey David y le pregunta si es que él ha designado a Adonías como su sucesor. Y evidentemente no había hecho tal cosa, por lo tanto, él le sugiere que cumpla su palabra, y que él había dicho de que Salomón sería su sucesor. Y toman la influencia y ayudan a David para que puedan declarar a Salomón el sucesor de David. De esta manera, de esta manera es que, estos profetas o el profeta Natán tenían gran influencia a través de la consejería que le daban a los reyes. Así que no era cualquier persona Natán. Tal así que Primera de Crónicas 29:29 relata que se le da cierta autoría, es decir, Natán fue uno de los 3 a los que se le da la autoría que él escribiera las crónicas
de David o los hechos de David. Dice Primera de Crónicas 29:29, dice así: y los hechos del rey David, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Aquí tenemos a tres grandes personajes: un vidente llamado Gad, Samuel, que lo conocemos con mucha anticipación, y Natán como profeta. Y los tres escribieron las crónicas y los hechos del rey David. Así que tenía gran influencia este profeta Natán sobre el ministerio de David. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, podemos entender mejor lo que significa, que dice ahí en nuestra lectura bíblica, lo que significa cuando leemos ahí en la lectura que hemos mencionado hace un momento atrás, en 2 de Samuel 7:2, le dijo a Natán el profeta: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo simples cortinas. Entonces, David está compartiendo un sentimiento de poder hacer algo con el arca de Jehová. Ahora, cuando analizamos también el texto que vamos a memorizar, puede que no tenga mucho sentido si no comprendemos el contexto sobre el que David está diciéndole a Abiatar en 1 Samuel 37, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Primero que nada tenemos que decir que este Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes de Nob, y Nob, según dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 22 del 20 al 23, fue un lugar donde fue refugiado David con sus soldados mientras huía de Saúl. Pero alguien le llevó el aviso a Saúl de que estos sacerdotes de Nob habían refugiado a David y a sus soldados, y luego él, endemoniado como estaba, volvió y mató a los 80 sacerdotes que habían ayudado y que estaban en ese lugar ofreciendo siempre sacrificios al Señor. Y por eso es que tiene mucho sentido considerar a este sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech. Ahora, ¿bajo qué condiciones y qué significa que David le diga al sacerdote: yo te ruego que me acerques el efod? Lo que pasa es que, como ustedes habrán leído en la palabra del Señor, habrán visto que aparece la expresión, o aparece el concepto de el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim. ¿Qué son el Urim y el Tumim? El Urim y el Tumim es el nombre dado por los antiguos israelitas a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Ambas palabras en plurales, Urim y Tumim, provienen del hebreo que significa luces y perfecciones. Urim y Tumim, luces y perfecciones. El Urim y el Tumim eran parte de la vestimenta del sumo sacerdote y eran dos piedras como elemento que formaban parte del efod para cuando fuera necesario el sumo sacerdote pudiera consultar la voluntad de Dios en los asuntos dudosos que tenían que ver con ámbitos nacionales o la solicitud de alguien muy especial. Y este era un don que tenía solamente el sumo sacerdote de poder consultar a través del Urim y el Tumim. Ese era un don especial solamente concedido al sumo sacerdote. Como dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 2, verso 63, ahí no se podía consultar a Jehová a través del Urim y el Tumim. Dice así, en Esdras capítulo 2, verso 63 dice: y el gobernador les dijo que no comiesen las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿Se da cuenta? Cualquiera no podía consultar a Jehová.
este era un privilegio que solo el sumo sacerdote podía realizar. O, por ejemplo, en Nehemías capítulo 7, verso 65, hablando del mismo evento, dice, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Umim y Tumim. En Números capítulo 27, verso 21, en relación a este mismo tema, el Urim y el Tumim, se presenta, dice, ante el sacerdote Eleazar, que consultará el juicio del Señor sobre él por medio de las suertes. Toda la comunidad de Israel acatará sus órdenes. Aquí puede que le llame mucho la atención lo que dice las suertes. La antigua tradición hebrea, hermanos, afirma que el sacerdote usaba el Urim y el Tumim, ¿m?, y buscaba una respuesta positiva o negativa. Y al ser la respuesta positiva, la respuesta de Dios positiva, se habrían de encender dos luces sobrenaturales de diferentes colores, con los nombres de las 12 tribus de Israel ubicadas en el pectoral del sacerdote. ¿Mm? Por eso es que ellos consultaban el Urim o el Tumim a una de las dos piedritas según saliera y encontraban que la respuesta era o positiva o negativa respecto del tema que tenían en consulta. ¿Mm? Eso es lo que dice la antigua tradición hebrea. Luego vamos a ver lo que dice la Biblia en forma exacta. Pero fíjese que para la iglesia de los mormones, para que usted vea, el Urim y el Tumim son dos piedras amarradas a un arco de plata que a veces se usa junto a un pectoral. Nada más alejado de la Biblia. Luego vamos a ver lo que dice la Biblia. Y ellos dicen que el profeta Smith, su profeta, descifró y tradujo el libro del Mormón con el poder de Dios a través de estas piedras que estaban amarradas a un arco de plata. No puede ser así. La Biblia no dice que el Urim y el Tumim estén amarrados a un arco de plata, sino que estaban unidas al pectoral del sacerdote. O más aún para otro reconocido novelista brasileño llamado Paulo Coelho de Souza, que no es precisamente cristiano, ¿ah? Pero él en su obra El alquimista describe a este alquimista como rey de Salem y como quien poseía dos piedras, una de color negra y otra de color blanca, que las llevaba en su pecho de oro y que tenía un pectoral, una pechera de oro, y que empleaba para tomar decisiones relacionadas en su vida. Yo creo que esta idea la sacó de la Biblia, Paulo Coelho, porque eso de llamarle rey de Salem a su personaje el alquimista no puede sino ser de la santa palabra del Señor. ¿Mm? Pero la Biblia, a la cual no podemos especular con ella, podemos definitivamente desmerecer lo que dice Pablo Coelho y evidentemente darle una negativa a lo que postulan los mormones, pero la Biblia es la verdad de Dios y dice esta en Éxodo 28:30, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Note usted que suponemos que eran piedras porque el pectoral tenía 12 piedras también, aunque en la Biblia exactamente y rigurosamente se desconoce la forma que tenían el Urim y el Tumim. Se piensa, como le digo, por el contexto de que eran dos piezas que estaban puestas en forma de piedras, puestas en el pectoral del sumo sacerdote, o quizá dentro del pectoral, que se usaba frente al velo del lugar santísimo para consultar la voluntad de Dios, y dependiendo de la piedra que el sumo sacerdote tocara o sacara, era que la respuesta iba a ser tomada como positiva o como negativa, siempre con la seguridad de que esa era la voluntad de Dios ante la situación que estarían consultando. La versión Dios habla hoy en relación a Éxodo 28:30, que acabamos de leer, dice así:
pon en el pectoral el Urim y el Tumim, que son los instrumentos del juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, al Urim y al Tumim, en esta versión Dios habla hoy, se le llama instrumentos de juicio. Ahora, ¿cuál es el origen y el final de la práctica del Urim y el Tumim? De acuerdo con la visión judaica, el uso del Urim y el Tumim se remonta, como lo hemos dicho, a la ordenación del sacerdote o del sumo sacerdote de Israel. Y su uso terminó cuando los ejércitos babilónicos comandados por Nabucodonosor invadieron Jerusalén y desolaron y destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo allá por el año 607 a.C. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy explicando con nuestro texto bíblico donde David le dice al sacerdote que le acerque a Ahimelech, que le acerque el efod? David es un rey, luego vamos a ver los oficios de Cristo y vamos a ver la diferencia entre un rey y un sacerdote. Pero David le está pidiendo este efod porque quería consultar a Jehová, algo que solamente estaba permitido para el sumo sacerdote. Luego vamos a ver por qué David se podía tomar esta atribución. De esta manera, analizando tanto la lectura, el texto de la lectura bíblica como del texto para memorizar, ya vamos a la introducción de nuestra escuela dominical, que dice así: en el Antiguo Testamento existían 3 grandes oficios y eran para suplir las necesidades espirituales y materiales para Israel y su pueblo escogido. Efectivamente, habían 3 principales oficios realizados por los líderes del pueblo de Israel: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Estos 3 oficios evidentemente eran distintos. Sin embargo, cada uno de ellos era necesario. El profeta, por ejemplo, era el mensajero de Dios. O el sacerdote era el que ofrecía los sacrificios, las ofrendas, las oraciones y las alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Y era un mediador y educador entre Dios y el pueblo. Ante el pueblo, él representaba a Dios, y ante Dios, él representaba al pueblo. Mientras tanto que el rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Así estos 3 oficios diferentes, de una o de otra manera, estaban anunciando el oficio total de nuestro Señor Jesucristo y de su obra que habría de realizar en la cruz. Así que lo primero que tenemos que decir cuando hablamos del profeta es que el profeta es una persona que representaba a Dios ante los hombres. Los profetas del Antiguo Testamento daban a conocer al pueblo las palabras de Dios. Moisés, sin querer, fue el primero en ejercer el oficio de profeta, aunque Enoc y Abraham también ejercieron este oficio antes que él. Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco, y a pesar de que hay notas puestas al margen, escritas por los escribas, que luego pasaron a ser texto sagrado, siempre se ha creído que Moisés lo escribió, cuando él dice que Enoc también fue profeta. Y esto es corroborado por la epístola de Judas, en este único capítulo que tiene la epístola de Judas, en el verso 14 y 15, cuando Judas, apóstol, dice: de estos también profetizó Enoc. Entonces él está hablando de que Enoc también fue un profeta, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora estamos hablando de que Enoc también fue profeta,
de que Moisés, aun cuando se le reconoce como uno de los primeros profetas, Enoc también profetizó. Y él profetizó acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo él habría de venir a juzgar a los malos, que van en contra de Dios y que se complacen en la maldad y se deleitan en su maldad, como dice el verso 18, en esta epístola de Judas, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es decir, para estos, su voluntad y su fantasía será su única regla. Pero, ¿por qué tiene tanta importancia esta profecía de Enoc citada por Judas? Porque en el versículo 19 de la epístola de Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios o no tienen al Espíritu con mayúscula. Entonces, sin pensarlo, analizando a Moisés y a Enoc, nos damos cuenta de que Enoc también ya estaba poniéndole un alto y un signo de atención que habría de venir gente que iba a aparentar tener el Espíritu de Dios, pero que por su manera de vivir, por la fantasía de su vida y su anhelo de solamente cumplir sus propios deseos, iban a perder la dirección del Espíritu Santo y estas personas con su influencia, sea ministerial o profética o vaya a saber de qué forma, no iban a unir al pueblo, sino que lo iban a dividir. Y Judas, analizando esta profecía de Enoc, los llama los sensuales, de sensualidad. Una persona que dice tener el Espíritu de Dios, pero que no lo tiene y que lo que hace es dividir. Así que mucho cuidado con ese tipo de prácticas ministeriales. Ahora, siguiendo con Moisés y con Enoc, Abraham también en el capítulo 20 de Génesis, versículo 7, también es llamado profeta de Dios por este mismo autor del Pentateuco, es decir, Moisés. Ahí en Génesis capítulo 20, verso 7 dice, en una circunstancia en la que Abraham no fue muy valiente, por si acaso él iba con Sara, su mujer, y Sara era muy bonita, no siempre tuvo 90 y tantos años, por alguna razón Sara conquistó el corazón de Abraham, y era muy bonita, y él pensó de que estos paganos lo podrían matar a él para poder quedarse con su mujer. Así que le dijo, vamos a decir que yo soy tu hermano. Pero el rey, aunque era pagano, tenía una relación con Dios y en la noche Dios le mostró que no tomara a Sara porque era la esposa de Abraham. Y esto produjo de que este rey le devolviera a Abraham su mujer, sabiendo ya que era su mujer, y le dice en el verso 7 del capítulo 20, dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí está Dios defendiendo la cobardía de su hijo al que le ama. Oye, y Dios lo pondera y le dice que Abraham es profeta. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora, esto en relación al enunciado que hemos tenido al comenzar nuestra escuela, donde dice que en el Antiguo Testamento existían tres grandes oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Y estamos analizando el de profeta y hemos comenzado diciendo de que Moisés fue profeta, que Enoc fue profeta y que la profecía de Enoc todavía tiene mucha validez y es muy contemporánea, que Abraham también fue considerado profeta. Y ahora avanzamos con nuestro desarrollo analizando el tema de los oficios, donde dice, aunque el tabernáculo y el templo eran el centro de la vida religiosa del pueblo, claro, porque todo el mundo tenía que ir a adorar a Jerusalén,
ir a adorar a Jerusalén, y esa es la razón que, por ejemplo, en Pentecostés, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2, versículos 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque toda la adoración y la liturgia una vez al año se congregaba en la ciudad que Dios había elegido para que invocaran su nombre y que en este caso era Jerusalén. ¿Mm? Ahora, muchos reyes de Israel y también eh, de Israel, la parte del norte de Israel y Judá, que es el reinado del sur, también hicieron uso del ministerio de estos profetas para encontrar dirección. Por ejemplo, delante hablamos de que a Natán, a Samuel y a Gad, un vidente, se le atribuían la escritura y los registros de los hechos de David. Bueno, aquí tenemos ahora a Gad, que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 9 y 19, donde dice, y habló Jehová a Gad, y el texto de Crónica dice, vidente de David. Diríamos, claro, si él está escribiendo, pues se autoconfiere ese título. Pero de repente fue Samuel, de repente fue Natán, pero si fue él, no lo sabemos. De repente esa parte no le tocó escribirla a él. Pero lo claro es que dice el texto vidente de David, diciendo, verso 19, entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y aquí nos damos cuenta cómo el rey David emplea y se deja asesorar por la palabra profética, en este caso ya lo vimos de Natán, ahora de Gad este vidente. Estos videntes, estos profetas y el ministerio profético, con sus consejos, ayudaban a tomar decisiones según la voluntad de Dios a los reyes, y también con sus advertencias les mostraban las consecuencias de sus actos buenas o malas. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas capítulo 19, versículos 1 al 3, encontramos que el profeta Jehú amonesta al rey Josafat. ¿Mm? Le sale al encuentro ahí en Segunda de Crónicas 19 del 1 al 3. Y le dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanaí, y le dijo al rey Josafat, ¿al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Qué buena pregunta, ¿no? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Qué tremendo. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mira, el rey era la máxima autoridad y a veces los profetas eran gente disidente, gente medio arrancada porque no eran siempre muy bien vistos, pero tenían una palabra derecha, ¿ah? Clara, como debe ser todo hombre de Dios, aun cuando no sea profeta. El Señor Jesucristo dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Mm? En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 7, vemos cómo, delante mencionábamos este tema de Betsabé, Natán amonesta a David. Y lo voy a leer porque tiene, para mí es muy ilustrador todo lo que dice acá Natán a David. Le dice en 2 de Samuel 12, del 1 al 7, le dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. Cuando dice corderita, estoy notando una diferencia de madurez en la vida de Betsabé. A los ojos de Dios, Betsabé era como una corderita ante su esposo, que él había comprado y criado. Comprado y criado. Esto me hace pensar que Betsabé se casó con su esposo siendo ella joven, incluso menor. No digo menor de edad, pero no de una edad precisamente adulta. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente.
es probable que Urías haya tenido otros hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y aquí es mucho más claro, y dice, y la tenía como una hija. Evidentemente, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Mm? ¿Quién es el que había venido a él? El espíritu de adulterio. Tremendo esto, ¿eh? Vino un caminante a la vida de Isaí, de David, y él le preparó una ovejita que no era la de él. Tenía muchas concubinas David, ¿m? Pero tomó la que no le pertenecía. Y cuando escucha esta figura, esta alegoría de Natán, verso 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí me encanta la honestidad de Natán cuando le dice, tú, y le está hablando al rey, dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y sigue una cantidad de exhortaciones que antes que Natán termine de hablar, ya David está llorando, reconociendo su pecado. Estos son profetas que están siempre en la corte, reconocidos por el rey David, Samuel un vidente que ungió a Saúl. Ahí lo vemos en 1 Samuel 9, del 6 al 21, cuando a Saúl se le perdieron las ovejas de su padre, él las va a buscar y se encuentra con Samuel, que había recibido palabra de Jehová que vendría un muchacho altísimo, bastante alto, no era jugador de básquetbol, pero era bastante alto, más que muchos de su pueblo, de una tribu muy pequeña, de Benjamín, y que lo debía ungir como rey. Muy humilde Samuel, pero muy humilde Saúl piensa que Samuel se está burlando de él. Llegó con un presente a la vida de Samuel porque no se acercaban a la presencia de un varón de Dios con las manos vacías y más aún se le iban a pedir un consejo. Siempre le llevaban un presente. Y en aquel tiempo le llamaban vidente. Luego fueron llamados profetas. Pero no todos estaban siempre muy reconocidos por el reinado. Habían algunos profetas que estaban bastante fuera del gusto de los reyes y ellos desarrollaban un ministerio muy independiente. Como dice Primera de Reyes capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 8, donde habla de que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, este hombre de Dios clamó al altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Evidentemente, esta profecía no le gustó para nada al rey Jeroboam y dice el verso 4 que extendió su mano para decirle, préndanlo, tómenlo preso. Y la verdad es que no estaban siempre muy bien vistos estos profetas. Ahora, en el tiempo de Jesús, un creciente número de instructores, conocidos como escribas y fariseos, también se ganaban la vida como maestros de la ley, a los que Jesucristo criticó mucho. En Mateo 15:1 encontraron que estos se acercaban a Jesucristo tratando de tentarlo. O en Lucas 11:45 y 46 vemos cómo el Señor les critica porque ellos interpretaban la ley y le pedían a la gente que hicieran cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer ni con un dedo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de los profetas? Porque en tiempo de Jesucristo, esta era la gente que aparentemente tenía la voz de Dios.
Por eso es que cuando llegó Jesucristo y les comenzó a hablar en el nombre del Señor, ellos se sentían pasados a llevar. Y note usted que cuando Jesús vino, había habido 400 años de silencio en que Dios no había levantado a ningún profeta en el nombre de Él. Por lo tanto, la única voz que tenían para escuchar a Dios era los escritos que se leían en las sinagogas o las traducciones o las interpretaciones que hacían los escribas o los intérpretes de la ley. Era la forma más fresca de profecía que tenían. Pero nuestro Señor los criticó duramente. Eso en relación a los profetas. Y en relación al sacerdocio, que representa al hombre ante Dios. El profeta representa a Dios ante el hombre. Y el sacerdote representa al hombre ante Dios. Por mucho tiempo, como dije delante, Jerusalén fue el centro de la vida religiosa de Israel. Como dice Deuteronomios 11, del 11 al 12, Dios designaba un lugar para que toda la nación de Israel, donde estuviera esparcida en la tierra de su tiempo, debía regresar para llevar allá sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, sus ofrendas y todo lo que escogido de los votos que ellos hubieran prometido a Dios. Y allá deberían ir y alegrarse delante de la presencia de Dios, ellos, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas y el levita que habitaba en sus poblaciones, por cuanto no tenía heredad con ellos. Y este lugar era Jerusalén, por eso es que Jesucristo buscaba ir a Jerusalén, por eso es que en tiempo de Pentecostés la gente estaba en Jerusalén y, esa era la idea, ¿no? Como dice, moraban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, por esa razón era que para poder atender el ministerio sacerdotal se necesitaba muchísima gente para poder garantizar el correcto funcionamiento del servicio en el templo. No solamente en el tiempo de Jesús, sino desde siempre. Por ejemplo, en tiempo de Esdras, capítulo 2, verso 58, se dice que todos los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón eran 392. 392 personas al servicio del templo. O, como dice Primera de Crónicas 9:22, dice que todos los escogidos para hacer guardas en las puertas, o sea, solamente los porteros, eran 212, cuando fueron contados por el orden de su linaje, de sus villas, a los cuales constituyó su oficio David y Samuel el vidente. Solamente de portero habían 212. Claro, no estaban los 212 todos los días haciendo lo mismo, sino que se turnaban por familia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios manda a su ángel a donde Zacarías, el papá de Juan, le dice ahí Lucas que a Zacarías le tocaba hacer el sacrificio según el orden que le tocaba por su familia? Así era. Ahora, de acuerdo a la ley de Moisés, los miembros de la tribu de Leví, los que más tarde ejercerían el sacerdocio, debían trabajar solo como sacerdotes sirviendo a todo el pueblo de Dios. En Primera de Crónicas 9:33 dice así: también había cantores, jefe de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo. Ellos vivían dentro del templo, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Qué tremendo. Y como los levitas no recibían una porción de tierra que se les permitió quedarse por esa razón con una parte de los sacrificios que el pueblo ofrecía a Dios. Josué 13:14, por ejemplo, dice: pero a la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. O como dice Primera de Crónicas 9:27, dice: estos vivían alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. De manera que todos estos servidores, que no eran pocos, estaban a cargo del sumo sacerdote, que era el encargado del templo y que era apoyado por todas estas personas que servían. Como dice Primera de Crónicas 9, versículos 2, 9, 18 y 22. Repito,
Primera de Crónicas 9, versículos 2, 9, 18 y 22. Ahí dice que las primeras personas que llegaron después de haberse deportado a Babilonia eran israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo, y que según sus linajes fueron 956 personas que comenzaron a servir en el templo después de la restauración. ¿Mm? Había cantores, dice el versículo 33, ¿ah? Porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Mm? La palabra del Señor dice en el versículo 18 que había porteros, en el 28 dice que habían los que estaban a cargo de los utensilios para el ministerio, en el 29 los que tenían a cargo la vajilla y los utensilios del santuario. En el 30 estaban los que tenían la responsabilidad de hacer los perfumes aromáticos. En el 31 estaban los que se encargaban de tener a su cargo las cosas que se hacían con una sartén. Y en el 32 los que tenían a su cargo hacer los panes de la preposición, que tenían que amasar pan todos los días porque todos los días se cambiaban esos panes. Estaban los guardias de las puertas, como dije delante, y eran muchos los oficios que se realizaban, pero todos estaban a cargo de el sumo sacerdote. ¿Mm? El oficio del profeta de Jesús fue predicho antes por Moisés. Allá en Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, Moisés dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Ahora, la palabra del Señor menciona en San Juan capítulo 6, versículo 14, que el escritor también reconoce a Jesucristo como profeta tal cual como lo dijo Moisés. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Mm? Pero también Pedro también identificó a Cristo como profeta. Ahí en Hechos 3, versos 22 al 24, en su discurso, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les va a levantar entre vuestros hermanos como a mí, ¿ah? Un profeta, y a él van a oír en todas las cosas que él les hable. ¿Mm? Este oficio del ministerio profético de nuestro Señor se inició en el río Jordán y terminó en el Calvario. Cuando en el río Jordán, en Lucas capítulo 3, verso 22, nuestro Señor fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero luego, en el monte de la transfiguración, esta sentencia se amplía y los que estaban con Jesucristo escucharon decir en Lucas 9:35 una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. ¿Mm? Entonces había que escuchar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía una palabra profética. ¿Mm? Ahora decimos que esto culminó con Cristo cuando Él subió al cielo, porque en Juan 19:30, refiriéndose a toda la obra que Cristo realizaba, Él dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Así que, aun cuando esto tiene su principio y su final, Jesucristo fue reconocido como profeta por la samaritana, cuando le dice el Señor a la samaritana ahí en San Juan 4:19, dile a tu marido que venga, y ella dice antes, no tengo marido. Jesús le dice, yo creo que dice lo correcto, porque el que tiene no es tu marido, 5 maridos has tenido porque el que tiene no es tu marido. Entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí la samaritana lo reconoció. ¿Mm? Luego en Galilea también fue reconocido, tanto así que cuando él llega a Jerusalén, ahí en Mateo 21, versículos 10 y 11, él entrando a Jerusalén, la gente se preguntaba ante los vítores y a la alabanza de Hosana, Hosana, bendito el que viene. Algunos preguntaban, ¿y este quién es?
y otros decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y los mismos discípulos, decepcionados y todos ante la interrogante de Jesucristo, ¿qué era lo que le pasaba? Cuando iban camino de Emaús, ellos le responden, ¿qué cosas le dijeron? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas capítulo 24, verso 19. Fue así como Jesucristo fue reconocido como profeta y, como sacerdote también, así como el ministerio profético de Cristo comenzó con el bautismo y terminó con su muerte. Ahora el ministerio sacerdotal de Cristo comenzó en la cruz cuando Él moría y terminará cuando Cristo venga en su segunda venida. En relación a esto, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran nombrados por Dios para ofrecer sacrificios. Ahora Jesús vino enviado por su Padre y por sí mismo se ofreció a sí mismo en sacrificio por el pecado. Como dice Hebreos 9:27, dice, y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta que eso ocurra, hasta que Cristo vuelva a venir por segunda vez, Cristo está intercediendo por nosotros de día y de noche ante su Padre, tal cual como lo vio Esteban sentado a la diestra del Padre, razón por la que lo mataron, porque pensaron que estaba cometiendo un sacrilegio. Ahora, Jesucristo cumplió todos los requisitos para el oficio de sacerdote, que significa que fue tomado ante los hombres, fue escogido por Dios, fue consagrado, se ofreció a sí mismo en el Calvario, oró en la oración sacerdotal de ahí de Juan 17 y bendijo a los suyos. Por eso es que Hebreos 9, 24 al 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así que Jesucristo cumplió todas las expectativas, traspasó los cielos, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no solo eso, sino que Él ahora vive para interceder a nuestro favor. Y por esa razón podemos acercarnos libremente a través del camino que Él abrió para nosotros hacia el lugar santísimo, a través de Cristo. Y es un pensamiento, es una verdad que nos consuela saber que Cristo está intercediendo por nosotros todavía, incluso cuando nosotros podamos a veces, no debiendo ser negligentes, nuestra intercesión, la intercesión de Cristo está a nuestro favor. Ahora, en el futuro Cristo va a desempeñar, ya cuando Él venga, ya va a pasar al tercer oficio, que será el oficio de reinado. Porque Él comienza como profeta cuando llega, se bautiza y luego muere en la cruz. Continúa como sacerdote cuando muere en la cruz, va al cielo y hasta que regrese está intercediendo por nosotros. Pero ahora, cuando Él regrese y establezca su reinado, va a desempeñar un reinado eterno y poderosísimo. Como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5, verso 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nuestro Dios, como dice Daniel en el capítulo 2, versículo 20 al 22, Dios conoce
todas las cosas, Él muda los tiempos, las edades, Él quita reyes, Él pone reyes, Él da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, Él revela lo profundo y lo escondido, Él conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Él conocía los secretos del pasado, la caída del hombre, el diluvio universal, las situaciones problemáticas que vivimos en el presente, y para ello Él utilizó a sus profetas, como Isaías, Jeremías y otros tantos, pero Jesucristo conocía también los secretos del futuro, y por eso es que Él va a volver a reinar. ¿Mm? Va a volver a reinar. Esta es una introducción bastante larga, ¿m? Pero de esta manera terminamos esta introducción y vamos a avanzar luego con los dos subtítulos que tenemos, pero son bastante más cortos que la introducción, así que usted quédese con nosotros, que vamos a pasar a esta publicidad de nuestras actividades semanales. Martes. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Jueves. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Sábado. Podcast WP. Disfruta de entrevistas, conversatorios y temas interesantes en nuestro podcast semanal. Domingo. Entrégale tu día al Señor comenzando con la escuela dominical. Aprende de las enseñanzas que tiene la Biblia para vivir una vida mejor. Por la noche, servicio dominical. Sé parte de nuestra transmisión y recibe un mensaje inspirado por Dios que bendecirá tu vida. Sigue nuestra programación por IDP Perú. Amén, amén. Ahí estamos compartiendo con usted nuestras actividades. Claro, como ya se habrá dado cuenta, este es un aviso enfocado hacia nuestros hermanos, y usted también puede, ahí, puede suscribirse para tener más información de todo el material que vamos ahí exactamente compartiendo semana a semana, con la única intención de poder ser una bendición para su vida. ¿Mm? Así que suscríbase al canal, y si usted quiere, si Dios lo permite, usted puede apoyarnos en este ministerio que tiene como propósito llevar la palabra del Señor a todo lugar, en todo tiempo, a donde haya necesidad. Dios le bendiga anticipadamente. Bien, pasamos ahora al primer subtítulo, que se llama Profeta, Sacerdote y Rey. Puede ser redundante, ya hemos tomado estos temas en la introducción, pero como hemos venido diciendo, en esta escuela dominical de hoy día llamada Los Oficios de nuestro Señor Jesucristo, los tres oficios principales en Israel eran el de profeta, de sacerdote y de rey. Usted ya sabe que el profeta representaba a Dios ante los hombres, el sacerdote representa a los hombres ante Dios, y el del rey representa la autoridad de Dios sobre toda su creación. Ahora, a diferencia de otros profetas como los que hemos venido mencionando, Enoc, Moisés, Isaías, Jeremías, el vidente Gad, el vidente Samuel, el profeta Natán, cada uno de ellos, como dice por ejemplo Jeremías en el capítulo 2, ahí he mencionado en el verso 1, todos dicen lo mismo, así que con que usted lea un solo versículo va a estar todo bien. El capítulo 2, verso 1, el 16, verso 1, 33, verso 19 o 33, verso 23, dice que cada vez que Jeremías iba a hablar, comenzaba diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué significa esto? Que ellos hablaban la palabra del Señor como una fuente de revelación de parte de Dios.
Ellos, estos profetas, recibían una revelación de Dios y de acuerdo a esa palabra ellos hablaban. La diferencia entre todos estos profetas y nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo no necesitaba que le viniera una palabra o una revelación, porque Él es la palabra y Él es la revelación que le llegaba a todos los demás profetas. ¿Mm? Por eso es que Jesucristo, aun cuando hemos mencionado el carácter muy, muy directo de los profetas de la antigüedad, la palabra de Jesucristo salía con una autoridad que admiraba y molestaba a algunos y admiraba a otros. Como dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, verso 32, dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y aun cuando los evangelios no muestran a Jesús como a Moisés en su oficio de profeta, igual la gente lo reconoció como profeta. En Marcos 6:15, la gente lo llama profeta. Dice, Jesús le pregunta a su discípulo, ¿y quiénes dicen la gente que yo soy? Otros dicen el Elías, otros dicen es un profeta o alguno de los profetas. También Moisés, como dijimos, ya lo había reconocido como tal, y Lucas en su trabajo histórico lo vuelve a mencionar en el capítulo 24 de Lucas, verso 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras de lo que de él decían. Así que Moisés predijo que en el futuro vendría otro profeta como él, Jesucristo, y ya lo habíamos visto esto en Deuteronomio 18 del 15 al 18, pero esto fue corroborado por las palabras del apóstol Pedro y también en Hechos capítulo 3 verso 22 y en Hechos capítulo 7 verso 37, donde dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta le levantará el Señor, vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él escucharán. Y no es casualidad que la voz del cielo diga, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, y luego se diga, este es mi hijo amado, a él escuchen. Es decir, si alguien quiere escuchar a Dios, tiene que escuchar a Jesús. Nadie puede pretender escuchar a Dios y desoír las enseñanzas de Jesucristo. Así que eso es lo que tendríamos que redundar en torno al primer subtítulo llamado profeta, sacerdote y rey. Pero ahora pasando al segundo subtítulo, que se llama la gente lo identificó como profeta. En los evangelios la gente lo identificó como profeta. Por ejemplo, la Biblia dice en San Juan capítulo 6, verso 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Claro, les había transformado y multiplicado los panes y los peces, tenía que ser un profeta el que hiciera todo eso. Hay mamás en las casas que son proféticas también, porque tienen una virtud para cocinar que rinde para todos en la casa. O, ya lo dije adelante, la gente decía que podía ser Juan el Bautista, otros decían que era el Elías, o que era un profeta antiguo que había resucitado, en Lucas 9:19. O cuando él resucitó a la viuda del hijo de la viuda de Naín, que ya estaba muerto, en Lucas 7:16, algunos tuvieron mucho miedo, pero otros glorificaban a Dios. Esto es lo que pasa cuando ocurre un evento divino, algunos tienen miedo y se alejan. La gente, mucha no se quería juntar con los apóstoles, dice la Biblia, porque tenían miedo. Pero otros glorifican a Dios, que son los que también quieren buscar a Dios, diciendo, dice el capítulo 7 de Lucas, verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O la mujer samaritana, cuando ya le comenté, que le dijo, ahí en Juan 4:19, le dijo, ve y dile a tu marido que venga. No, no tengo marido, le dijo. Bien has dicho, mujer, porque no tienes marido, porque 5 hombres has tenido, pero no son tu marido. Y la mujer le dice, creo que tú eres un profeta. Así es.
O cuando el Señor sanó a este ciego y la gente lo interrogaba y los sacerdotes le preguntaban quién fue. O en San Juan 9:17, entonces dice la Escritura ahí, San Juan 9:17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, porque lo sanó de su vista. O cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, algunos clamaron, en verdad o verdaderamente este es el profeta que había de venir, en San Juan 6:14. O el propio apóstol Pedro, cuando da su discurso ahí en Hechos 3:22, él dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, refiriéndose a Jesucristo. Y el autor de los Hebreos también consideró a Jesucristo como profeta, como apóstol y como sacerdote. Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Podemos ir concluyendo toda esta aventura bíblica, esta aventura de textos bíblicos que nos corroboran cómo esta simbología que estaba en el Antiguo Testamento y que cada una de ellas tiene una belleza particular. Y lo vuelvo a decir, esto es simplemente una pincelada como para niños de kindergarten, para niños de inicial o para niños de jardín infantil, para que me entiendan. Y esto no es mucho lo que compartimos, pero podemos vislumbrar que debajo de todo esto hay muchísimo que estudiar. Pudiéramos estudiar en algún momento solamente el contenido de un profeta o del sacerdocio, su vestimenta. No, hermano, no terminaríamos en una escuela ni en 2 ni en 3. Pero podemos decir que Jesucristo cumplió a cabalidad con estos 3 oficios, y está en el desarrollo todavía de estos oficios. Como profeta nos reveló a Dios y nos dio a conocer la palabra de Dios. Como sacerdote nos ofreció a su Padre en un sacrificio expiatorio y perfecto por nuestros pecados y sigue intercediendo por nosotros desde que se transformó en el Cordero inmolado, y hoy día, cuando Él regrese, Él se va a establecer como Rey, gobernando sobre su iglesia. Actualmente el reino de los cielos ha llegado a su iglesia, a nosotros, y algún día lo hará literalmente sobre todo el universo. Así que tenemos que concluir que así como en el Antiguo Testamento el rey tenía la autoridad de gobernar sobre la nación de Israel y que Jesús nació para ser el rey de los judíos, fue la razón por la que los mataron, no lo quisieron recibir como tal. Y no solamente el rey de los judíos, sino también el rey de todo el universo. Como está escrito en Efesios 1:21, que su reinado sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, todo bajo su poder. Y la autoridad de Cristo será reconocida en todos los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque la Escritura dice ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que dice Filipenses 2, versículos 9 al 11, que ante Él se doblará toda rodilla. Dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, recomendación, reconozcamos a Jesús como se le reconoce en el cielo y démosle la gloria debida a su nombre.
en forma voluntaria, que si no nos rendimos ante Él voluntariamente, un día lo tendrán que hacer de manera involuntaria. Como dice la Biblia en Apocalipsis 6, versículo 15 al 17, y ya con esto termino, dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes de las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, a manera de comentario al margen del tema de que nadie va a poder esconderse de la autoridad de este rey, la búsqueda de la gente de esconderse en las peñas y en las rocas y pedirle a las rocas que caigan sobre ella es un indicio de que una de las religiones que van a multiplicarse y va a ser muy apetecida por la gente, va a ser la religión panteísta, que es la religión que busca a Dios en la naturaleza. ¿Ah? Que así como en la antigüedad las culturas adoraron el sol, adoraron el mar, adoraron la luna, esto va a volver de una forma inexplicable, porque hemos dicho y seguiremos diciendo de que Dios es el creador de todas estas maravillas de la naturaleza y por lo tanto Él es el que merece ser adorado. Y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos honrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora y no esperar hasta último tiempo, porque podemos dar fe de que Jesucristo sigue cumpliendo efectivamente los oficios que le corresponden como Hijo de Dios: profeta, rey y sacerdote, o profeta, sacerdote y rey. Dios les bendiga, amados hermanos, y vamos a pasar a memorizar este texto, que está fácil, yo lo creo, pensando en la capacidad que ustedes tienen y que son súper inteligentes. Esto no les va a costar nadita. Así que está en 1 Samuel capítulo 30, verso 7, donde David le dice al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, de Not, que le pase el efod, y Abiatar le acercó el efod, seguramente, como dije antes, para buscar dirección de Dios. El título es Oficios del Hijo de Dios. Título de la lección a la voz de 3. 1, 2 y 3. Oficios del Hijo de Dios. Amén. Y ahí, con la ayuda de mi hermano Jonathan, que le está haciendo más fácil la tarea, vamos a memorizar el texto de 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Dice así, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Está fácil el contenido. David le dice a Abiatar, hijo de Ahimelech, Abiatar Ahimelech, para que no se confunda. David dijo, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Ahí está de nuevo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Repítalo de nuevo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Qué es lo que le dijo? Yo te ruego que me acerques el efod. ¿Y qué es lo que hizo Abiatar? Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Le quedó claro? ¿A quién le dijo David? A Abiatar. ¿De quién era hijo Abiatar? De Ahimelech. ¿Qué es lo que le dijo? Acércame el efod. ¿Y qué es lo que hizo Abiatar? Se lo acercó a David. Me quedó más claro. Así que vamos a repetir el texto. Todos, ¿ah? ¿Usted también? No haga como que no. Usted también. 1, 2 y 3. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Dónde está eso? 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Título de la lección:
Oficios del Hijo de Dios. ¡Qué bien, hermano! Realmente estoy gratamente sorprendido cómo se lo han aprendido tan rápido. Le hemos dedicado muy poco tiempo, pero se lo aprendió muy rápido. Yo deseo que Dios le continúe bendiciendo y nos podamos encontrar en esta tarde en otro culto, en otra sección, en nuestro canal, escuchando palabra del Señor, la palabra que permanece. Vamos a orar y vamos a agradecer a todos aquellos que nos han honrado con su presencia, desearles todo tipo de bendición, y ahí están los cultos, los horarios que tenemos durante la semana, el culto de la tarde de hoy con los horarios actualizados de acuerdo al lugar de donde están viéndonos. Bien, Dios nos ayude y nos bendiga mucho y vamos a orar al Señor y luego terminamos cantando el corito para irnos alegres y felices. Oremos al Señor. Padre nuestro, le damos gracias por esta escuela dominical que usted nos ha permitido el día de hoy. Oramos para que usted, Señor, bendiga a cada hermano, a cada hermana que se ha tomado el tiempo para quedarse, para entender, para poder atesorar estas verdades bíblicas, estos argumentos bíblicos, Señor, porque tendríamos muchísimo que decir, muchísimo que comentar, muchas cosas que hablar, pero nos faltaría tiempo y nos dispersaríamos de lo que realmente es el tema de hoy día. Así que, siempre aplicando dominio propio, nos sujetamos a la directriz del estudio de hoy y esperamos que ello haya sido también transmitido con claridad por medio de la gracia que nos ha dado y de su Espíritu Santo al entendimiento de cada uno, Señor. Permítanos ahora seguir valorando su servicio, su amor, al seguir ejecutando su labor como sacerdote, como la hizo como profeta y como la hará como Rey de Reyes, Señor. Ayúdenos cada día a darle honra y gloria como es debido. Permita que si alguno de mis hermanos, yo estaba enfermo, sea sanado, si alguno estaba débil, sea alimentado por esta palabra, y que solo su palabra, que ha sido enviada en su nombre, sane a los enfermos. Señor, gracias por esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y cantamos el cántico de la escuela dominical para despedirnos cantando y bendecir a todas las clases de niños de la iglesia que siempre están aprendiendo de la palabra del Señor, y aquellos padres que se encargan de bendecir a sus hijos y de compartirles alguna lección de acuerdo a su edad. Día domingo yo estaré en la casa del Señor. Yo allí aprenderé del amor de mi Jesús. Tú no tienes que faltar, pues también es para ti. Pues yo quiero saludarte en la escuela dominical. Pues yo quiero saludarte en la escuela dominical. Amén. No debe de faltar a la escuela dominical porque quiero saludarte. Luego reviso los comentarios y le mandamos un me gusta y agradecemos. Mientras tanto, usted puede ahí estar suscribiéndose al canal para que reciba la información de cada material que enviamos. Deseamos sencillamente que Dios les bendiga. Martes. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Jueves. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Sábado.
Podcast WP. Disfruta de entrevistas, conversatorios y temas interesantes en nuestro podcast semanal. Domingo. Entrégale tu día al Señor comenzando con la escuela dominical. Aprende de las enseñanzas que tiene la Biblia para vivir una vida mejor. Por la noche, servicio dominical. Sé parte de nuestra transmisión y recibe un mensaje inspirado por Dios que bendecirá tu vida. Sigue nuestra programación por IDP Perú.